Buenos días. Hoy vamos a empezar una nueva serie. Terminamos de estudiar el tema de la mayordomía la semana pasada. Hoy empezaremos a enfocarnos en algo que también es fundamental para la vida cristiana y de hecho la Biblia afirma que sin esto nadie puede salvarse. Dice Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la serie que vamos a empezar se llama Vivir en Santidad y vamos a abordar distintos temas con respecto a algo que es fundamental para los cristianos. Y vamos a tratar también de darle un enfoque apologético a la hora que tratamos de dar razón de la esperanza que hay en nosotros y hablamos del tema de la santidad con respecto a nuestra cultura. Hay cristianos que se dicen cristianos, pero no califican como cristianos. Y cuando hablamos de cristianos que no califican como cristianos, luego sale una voz a decir, ¿y quién eres tú para juzgar, verdad? ¿Quién te crees tú para determinar si otro es cristiano o no es cristiano? Y ahí es donde empieza el tema de la apologética, ¿verdad? De mostrar por qué un cristiano sí tiene herramientas bíblicas para determinar si otra persona es cristiana o no. Y cuando hablamos de juzgar y hablamos de santidad, también la Biblia nos da parámetros sobre cómo se juzgan esas cosas. Porque hay muchos cristianos que se dicen cristianos, pero no califican como cristianos. Y si no tomamos esta referencia y no entendemos claramente qué es la santidad, no podemos determinar entre nosotros quién es y quién no es. Tú mismo eres o no eres, y lo que significa ser un cristiano cultural. No sé si has escuchado ese término, cristiano cultural. Son personas que les gustan las cosas de cristianos, pero no son cristianos. Viven haciendo muchas cosas que los cristianos hacen, pero no son cristianos ellos mismos. Y hay quienes no se han dado cuenta que son cristianos culturales, y hay otros que afirman con pleno conocimiento que son cristianos culturales nada más. De hecho, escuché en una entrevista a Richard Dawkins, el ateo más famoso del mundo, aunque él mismo afirma que no es ateo, sino agnóstico. Él dijo en una entrevista que le hicieron, le pedían su opinión sobre los musulmanes y el islam y todo eso, y él dijo que era un cristiano cultural, que le gusta mucho la vida cristiana, aunque él no cree en el cristianismo, y que le gustan las iglesias cristianas, aunque él no va a las iglesias cristianas, y le gustan las sociedades cristianas, aunque él no está de acuerdo con el cristianismo, de manera que se denomina como un cristiano cultural, alguien que ve con buenos ojos lo que los cristianos hacen. Pero a la hora de que empezamos a determinar esto del cristianismo cultural y de qué cosas hacen los cristianos y que hay mucha gente que no es cristiana que está de acuerdo, también salen muchos temas donde no están de acuerdo y tratan de, digamos, usar los mismos criterios no cristianos para decir cosas como escuchamos pero no juzgamos. No sé si lo has escuchado. Escuchamos pero no juzgamos. Y se oye muy bien, ¿verdad? Se oye muy sano, muy respetuoso, pero es antibíblico completamente, dado que la Biblia dice que el que es maduro, espiritual, juzga todas las cosas. Entonces, es parte de la santidad el buen juicio. Y cuando hablamos de santidad, hay muchas cosas que poner en orden bíblicamente para poder dar razón de la esperanza que hay en nosotros y de aclarar qué es esto de la santidad, porque la gente que no es cristiana ya tiene un concepto prefabricado de quién es un santo. Nuestros amigos católicos romanos tienen otro concepto de lo que es un santo. En la cultura popular, aunque no se digan católicos o cristianos, se habla de ser santo en otro sentido. Y cuando nosotros hablamos en términos bíblicos de la santidad, la gente no comprende lo que estamos diciendo porque lo mezcla con sus conceptos ya prefabricados o que así se les enseñó en la tradición, en su familia. Y es muy difícil platicar con los que no son cristianos de temas de santidad porque no hay una base común en cuanto a lo que significa ser santo. Entonces, dado que para nosotros, bíblicamente hablando, la santidad es un asunto de todos los días y el juicio que tenemos que hacer los cristianos con respecto a los que no son cristianos, incluso entre los mismos cristianos, tenemos que tener claros estos temas. Entonces, hoy vamos a ver solamente la introducción y nuestro objetivo es ver en la Escritura cómo cuando hablamos de santidad, hablamos en gran medida de una obra que Dios hace.
La Biblia afirma distintas cosas sobre la santidad y no me voy a adelantar, pero hoy vamos a enfocarnos en la santificación. Yo creo que si podemos entender la santificación, podemos entender la santidad y poner orden en esos temas. Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias por este día, por el tiempo que podemos separar para venir a estudiar tu palabra, para venir y juntos escudriñar lo que tú has dejado revelado para nosotros. Ayúdanos, Padre, con tu Espíritu Santo, conforme dice tu palabra, para que podamos entender, para que podamos ser persuadidos de que esto es verdad y podamos llevarlo a la práctica y obtener la confirmación en nosotros mismos de que tu palabra dice la verdad. De manera que podamos tener una conciencia limpia cada día de nuestras vidas, en nuestro diario caminar, y que podamos entenderlo de tal forma que podamos dar razón a otros cuando nos pregunten sobre estos temas y que tú seas glorificado. Gracias de antemano, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, si tú tienes normalmente contacto con gente no cristiana, que debe ser lo común, ¿verdad? Rara vez, aunque sí los he visto, y en muchos años yo fui un cristiano que no tiene amigos no cristianos, porque te contaminas, porque te echan los demonios, y tú debes de juntarte con puros cristianos, y así viví varios años de mi vida, aislado completamente del mundo. Obviamente iba a la escuela, pero pues trataba de no hablar con nadie. A donde fuera, yo marcaba mi línea, porque yo soy hijo de Dios, y un hijo de Dios no se junta con los impíos y mundanos, cosa que es antibíblica, ¿verdad? Porque la Biblia dice que debemos ser luz en las tinieblas. Entonces, cuando empiezas tú brincas esa fase y empiezas a tener interacción con los que no son cristianos, llega un punto en el que empiezan a surgir dudas entre lo que un cristiano hace, lo que un cristiano debería de hacer y lo que los otros hacen. Y algunos entran en confusión entre lo que la gente ve bien y lo que la Biblia dice. Porque cuando la gente ve bien algo que se hace y tú lo haces, piensas que no hay problema porque la gente lo acepta. Pero cuando la Biblia dice que no lo hagas, pero la gente dice que no hay problema, muchos cristianos se justifican diciendo que lo hacen porque nadie le ve problema, en lugar de entender que no hacemos lo que la gente considera que está bien, sino lo que la Biblia dice que debemos de hacer. Entonces, a la hora que interactuamos con los que no son cristianos, estos temas, aunque no hables de santidad, se van a empezar a hacer evidentes. Porque el que no es cristiano vive de acuerdo a sus propios criterios, hace lo que él considera que es correcto, o lo que le enseñaron que es correcto y él quiere obedecer. Y el cristiano, bíblicamente, vive en base a lo que la Biblia dice. Y ahí se generan ciertas disparidades y ciertos errores entre los cristianos que empiezan a sentirse superiores a los no cristianos. ¿Por qué? Porque se portan bien los cristianos, porque los cristianos no fuman, porque los cristianos no toman alcohol, dicen otros, porque los cristianos no van a fiestas paganas. Y entonces empiezan a convertir la santidad en una especie de mérito propio que los hace sentirse superiores a los demás. Y luego dentro de la congregación también tratan de medir su santidad para ver quién está más cerca de Dios que el otro. Y entiendes el concepto de que él es un siervo de Dios, ¿verdad? Ese hombre es un siervo de Dios. Y todos los demás hombres en la congregación, ¿qué son? ¿Ayudantes del siervo de Dios o invitados al Señor? Todos somos siervos de Dios. Pero fíjate cómo el concepto de santidad hace que entre cristianos se generen distintos niveles de jerarquía entre los que sí están más cerca de Dios y no. Y luego algunos rayan hacia el legalismo, donde piensan que poniendo reglas y cumpliéndolas te hace más parecido a Jesús o te acerca más a Dios. Y una cosa que quiero dejar en clara desde el primer tema, que santidad y obediencia a la palabra de Dios no son sinónimos. ¿Me explico? El solo hecho de obedecer no te hace santo, pero la santidad requiere obediencia. Así que ahí hay una distinción que hay que hacer entre obedecer a Dios y ser santo. Repito, ser santo incluye obedecer a Dios, pero no es sinónimo. Y muchos piensan que porque obedecen cosas que ven en la Biblia, ya tienen santidad, y no es así. Entonces, si yo preguntara a alguien, cristiano o no cristiano, si yo le hiciera esta pregunta, ¿eres santo? ¿Qué crees que te dirían? Fuera de juego, ¿verdad? Porque alguno una vez me dijo, no, soy Blue Demon. Hablando de la lucha libre mexicana, ¿verdad? El santo.
Cuando le pregunto yo, ¿eres santo? ¿Qué responden? Normalmente nuestros amigos católicos romanos responderían diciendo que no. Ser santo es un título especial que no cualquiera recibe, ¿verdad? Tuviste que haber vivido cierta forma, vivir de cierta forma, haber hecho ciertas cosas y que se pueda demostrar que hiciste al menos un milagro. Y entonces te canonizan y te dan el título de santo. Entonces, un católico romano no se va a considerar el mismo santo porque él piensa que los santos son esos gente con título especial, ¿verdad? Gente que vivió de cierta manera, hizo milagros y entonces le dan este grado, la beatificación, y son llamados santos. Otro te va a responder, no, yo no soy ningún santo, yo tengo mis errores y por eso no juzgo a nadie. Yo no soy ningún santo, ¿lo has escuchado? Hay una equivalencia de santidad a perfección. Y otro dice, no, yo no soy santo, pero mi abuela tiene uno bien milagroso. Y ya le hemos pedido varias cosas y si no las cumple, ¿verdad? Y está hablando de un santo, de una figura, de alguna imagen en la piedra, en la pared, a la que le ponen veladoras y le piden cosas y les concede favores. Y entonces hablan de algo santo, o un manto santo, una mano santa, etcétera, etcétera, ¿verdad? El punto es que ninguna de esas cosas es bíblica. Ninguna de esas cosas explica correctamente qué significa ser santo. Entonces, si yo te pregunto a ti, ¿tú eres santo? Yo sé que muchos me van a decir que sí, pero si les digo, ¿cómo sabes? ¿Tú te santificas a ti mismo o Dios te santifica a ti? Y si Dios te santifica a ti, ¿por qué la Biblia nos manda a buscar la santidad? Y si tú te santificas a ti mismo, ¿acaso eres independiente de Dios? Y estoy seguro que cuando empiezas a presionar con esas preguntas, ya no todos los cristianos pueden responder, ¿verdad? Porque tienen un conocimiento superficial de lo que es la santidad. Y cuando empiezas a presionar con preguntas más específicas, llega un punto que dice, no, pues no sé. Pero el punto es que debes de saber, porque sin santidad nadie verá al Señor. Yo entiendo que si eres nuevo, no sepas, es natural, ¿verdad? El ladrón en la cruz ni se enteró de qué es la santidad, ¿verdad? Con la poca vida que le quedó y fue salvo. Yo sé que tener una doctrina correcta no te salva, pero la Biblia demanda que seas fiel en la predicación de la palabra y que te presentes ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse porque hace correcto uso de la palabra de verdad. Entonces sí es una responsabilidad tener profundidad doctrinal, tener una doctrina correcta, pero no para que te salves, ¿verdad? Sino como consecuencia de la salvación. Entonces, tenemos que abordar todas estas preguntas y los cristianos deben de poder responder con facilidad porque ellos comprenden qué es la santidad porque se esfuerzan en su santidad todos los días. Si no, estás como en un juego de azar, donde no sabes si lo que estás haciendo realmente contribuye a la santidad o no, donde no puedes explicar qué significa que Dios te santifique, por eso muchos se van hacia el legalismo. Entonces, cuando los no creyentes dicen, ¿a poco te crees muy santo? O los católicos romanos piensan que le pueden pedir cosas a los santos, los que conocen de la Escritura saben que todo aquel que se llame hijo de Dios es santo. Todos. No es un título especial que te dé una institución o una organización. Es algo que Dios hizo y requiere ciertas consecuencias. Pero también tengo que aclarar que no nada más hay personas santas, sino también hay cosas santas. Por ejemplo, Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice, un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ahora, yo sé que ahorita está muy de moda hablar de Jerusalén, ¿verdad? Y cuando alguien escucha tierra santa, ¿en qué piensan? Jerusalén. No. Tierra santa, aquí está la zarza y un cierto perímetro alrededor, Dios dice, esto es
santo. Pero ¿cómo es eso santo? ¿Qué significa que haya tierra santa? En el sentido más cotidiano, la palabra griega se traduce como poner algo aparte, separarlo del resto. Entonces voy a dar unos ejemplos muy sencillos. Si tú tienes 3 hijos y los 3 van a salir a jugar y le dices a uno, no, tú te quedas a ayudarme a hacer la comida. Ese al que tú le dijiste que se queda con un objetivo especial y los otros 2 que se pueden ir a jugar, tú ya hiciste una separación, santificaste a uno de tus hijos. Al momento en que tú dices, a ti te separo del resto, los demás vayan a jugar, tú te quedas a ayudarme, tú santificaste a tu hijo ahí. Ahora, no sé quién en su trabajo tenga viernes de tacos. Gracias a Dios por los viernes de tacos. Yo hace años que no tengo viernes de tacos. Me acuerdo cómo eran los viernes de tacos. Y se disfrutaba mucho porque sabes que es el último día de la semana. En la mañanita unos buenos tacos a vapor o de guisos. Y siempre había uno al que mandaban por los tacos. Y a veces a ti te mandaban por los tacos no los de tu área, sino los de otra área. Entonces pasaba de que, oye, Hernán va a ir por los tacos. Y uno dice, oye, tráeme unos a mí, me los separas. Ok, esa orden de tacos fue santificada del resto. Todas las demás órdenes de tacos que van a los de contabilidad, entre todas esas hay una que es puesta aparte, que es para otra persona. Y esa orden de tacos que fue puesta aparte, fue santificada. ¿Se entiende qué significa santificar? Ahora, que Dios diga que es tierra santa, ¿qué significa? Que de entre toda la tierra que hay, Dios separó esa para una función específica, según su voluntad. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de santificar, hay alguien que tiene que santificar algo o alguien. No es algo que tú haces de ti mismo, pues yo me santifico. No. Tú no puedes hacer distinción de ti mismo con respecto a los demás. Alguien hace esa distinción sobre ti. Dice Romanos 8:29, porque los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, aquí no está la palabra santificación, pero está hablando de santificación. ¿Qué es lo que está diciendo? A los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Imagen, en griego, se traduce como imagen y semejanza. Diccionario Helps. Algo que refleja exactamente su fuente, una réplica. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es que Dios predestinó a algunos a hacer una réplica exacta de Jesús. Es lo que significa ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, dice, a los que Dios conoció de antemano, es a los que llamamos sus elegidos. Y estos elegidos, dice, los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Fueron separados de todos los demás. De entre toda la raza humana, todos los seres humanos que han existido, existen y existirán, Dios escogió a unos y dijo, estos serán transformados a la imagen de Cristo. En otras palabras, santificó a algunos. De entre todos los que hay, a unos los santificó. Dice Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y este versículo lo traigo para una aclaración. Dios, sabiendo que todos los hombres comerían del fruto prohibido y todos los hombres pecarían, sabe que todos están condenados. La Biblia afirma, todos los hombres pecan, ¿verdad? No hay bueno ni uno. Por lo tanto, todos los hombres están condenados, porque la paga del pecado es la muerte. En el juicio final, dice, se abrirán los libros y cada uno será juzgado según sus obras. Y todos, como todos los hombres pecan, todos van a ser echados al lago de fuego, al infierno. Entonces, de entre todos los hombres que están condenados, excepto uno, que es Jesús, que fue sin pecado, de todos los demás que están condenados, Dios se reserva a unos, los santifica y les dice, ustedes deberían ser condenados, pero a ustedes les regalo la salvación.
Entonces, la santificación, quisiera primero aclarar, es algo que sucedió antes del principio del tiempo, ¿verdad? Dice Efesios 4 al 5, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. Entonces, cuando hablamos de esta acción que Dios hace de poner aparte a algunos, lo primero es que dice fue antes del tiempo, antes de la creación. Y fuiste predestinado, dice, para ser adoptado como hijo. En otro pasaje dice, para que lleves o seas transformado a imagen de Jesús. Entonces aquí hay dos sentidos, hay dos separaciones. Una antes del tiempo y la otra en el tiempo. Dios elige y predestina a unos y a otros no. Ahí hay una santificación. No se ha efectuado en el tiempo porque no existe el tiempo, eso es en la eternidad. Cuando hay tiempo y yo vengo a vivir, un 6 de octubre de 1996, se oye bien viejo, 6 de octubre de 1996, Dios me hizo nacer de nuevo. Y yo fui transformado, pero no me parezco mucho a Jesús. Porque ahí falta un tema de explorar. Porque si yo ya fui transformado, aún no me parezco a Jesús. Hay muchas cosas que sigo haciendo mal. Pero se cumplió esto de haber sido puesto aparte. Entonces, la santificación es algo que Dios hace sobre ciertos individuos. Antes del tiempo dice, tú vas a ser como mi Hijo Cristo y tú eres separado de todos los demás. Y luego cada uno de nosotros en cierto punto del tiempo se llevó a cabo lo que Dios había decidido antes de la creación de todas las cosas. La santificación tiene una parte atemporal y luego su aplicación en el tiempo. Pero ninguna de las dos me preguntó, ¿verdad? ¿Quién de aquí fue consultado? ¿Alguien Dios le mandó un mail, un recado, un WhatsApp para preguntarle si quería o no quería? No. Ahora, la Biblia habla de dos nacimientos, ¿verdad? El nacimiento natural y el nuevo nacimiento, que dice es espiritual. Y así como en el natural nadie te preguntó, ¿verdad? Me acuerdo mucho y creo que lo he comentado, mis niños estaban más chicos y vieron un video de nuestra boda y nos dijeron, ¿por qué no nos invitaron a nosotros? Les extrañaba y les molestaba que no estaban en el video de nuestra boda, ¿verdad? Bueno, por obvias razones, ¿verdad? No existían, no había forma de preguntarte. No te invitamos porque no existías, ¿verdad? Ni les preguntamos si querían venir. De la misma manera, la Biblia afirma que todo el que nace de Dios, nace por voluntad de Dios, no por la voluntad de nadie más. Entonces, en el nuevo nacimiento tampoco te preguntan a ti, ni siquiera te toman en cuenta. Es una elección soberana de Dios. Dios así lo decidió, por su soberana voluntad, y después nos metemos a ese tema, no hoy. Pero entonces, antes del tiempo, Dios puso aparte lo que llamamos elección y predestinación, ¿verdad? Te santificó antes de que existieras, antes de que existiera el universo. Y definió un momento en tu vida y en cada ser humano que va a existir, que Dios haya elegido para salvación, un momento en su vida, se va a aplicar esa santificación. Es un instante en el que Dios te pone aparte y ya no eres como los demás. ¿Me explico? Antes del tiempo y en el tiempo. Pero no te pregunta ni te toma en cuenta. Porque luego hay unos que dicen que Dios es un caballero y no hace nada sin que le des permiso. Ok, cuando viniste a este mundo, ¿te pidió permiso? No. ¿Qué pasó entonces con esa doctrina de que Dios no hace nada a menos que le des permiso? Es que es un caballero, dicen. No entiendes lo que significa ser soberano. Dios es soberano, significa que Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien Él quiere. Y tú no puedes interferir en su soberana voluntad.
De manera que no hay ningún mérito humano en la santificación. No hay nada que tú hayas hecho para ser santificado. Dicen otros, Dios vio el futuro y vio que tú ibas a hacer cosas buenas. No es cierto, porque aquí dice que te predestinó para esas cosas buenas. No tiene sentido pensar que Dios vio que iba a hacer cosas buenas y luego ordenó que hicieras esas cosas buenas. Es ilógico, incoherente. Entonces, antes de entrar a la santidad, cuando hablamos de santificación, dejamos en claro, es algo que Dios hace soberanamente, unilateralmente, sin preguntarte, sin tomar en cuenta lo que tú quieras o lo que tú harías. Es algo que Dios decide para su propia gloria, para mostrar que así como es justo, cuando todos los hombres sean condenados según sus obras, Dios está mostrando su justicia, porque se merecen lo que recibirán por sus acciones. Es muy simple. El Evangelio consiste en una pregunta: ¿quieres vivir en base a tu estándar o quieres vivir en base al estándar de Dios? Si es bajo tu estándar, tú haces lo que tú quieras y lo que tú creas conveniente. Si es bajo el estándar de Dios, entonces todos tus días, toda tu vida, te esfuerzas en hacer lo que Dios dice. ¿Me explico? Y quien dice, no, yo quiero vivir como yo quiero, bueno, cuando llegue el día del juicio, no se te va a obligar a estar con Dios. No se te va a obligar a obedecer a Dios. Como tú no quisiste nada con Dios, ve a una eternidad sin Dios. ¿Se entiende? Y aquellos que dijimos, no, yo quiero el estándar de Dios. No voy a hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios dice, aunque a veces ni me gusta, ni lo entiendo, pero voy a hacer lo que Él dice. Entonces, a ellos les va a decir, tú vas a estar conmigo por toda la eternidad. De manera que todos aquellos que son condenados es porque no son forzados a estar con Dios. Se merecen la condenación, eso es lo que sus obras demuestran. ¿Se entiende? Ahí es justicia. Y en nuestro caso, que sí merecemos ser condenados porque pecamos, en nuestro caso es gracia y misericordia. Misericordia es no darte lo que te mereces. Y yo me merezco el infierno. Y Dios no me lo va a dar. Eso es misericordia. Pero no basta, ¿verdad? Porque el hecho de que no me castiguen no me hace digno de estar ante Dios. Entonces me justifica, me santifica. Y eso es por gracia. Gracia es darte lo que no te mereces. ¿Se entiende? Misericordia es no darte lo que te mereces. El castigo que te mereces no te lo va a dar. Misericordia. Y gracia es darte algo que no mereces. Entonces, más adelante estudiaremos el orden de la salvación, quizás después de esta serie, porque también es importante que tengamos esa información en orden. Pero entonces, bíblicamente hablando, es Dios quien santifica y no hay mérito humano en la santificación. Entonces pregunto de nuevo, ¿eres santo? ¿Eres santo o no eres santo? ¿Qué implica esa pregunta? ¿Que todo lo haces bien? No. ¿Eres santo? Es una pregunta que tiene que ver directamente con decir, Dios me eligió para salvación. Porque el momento en que Dios te santifica, tú eres santo. ¿Por qué? Porque fuiste puesto aparte. Entonces, hablar de santidad, en última instancia, tiene que ver con que si Dios te eligió para salvación o no. ¿Podemos saber eso? Ahora, no tiene nada que ver con el nivel de perfección, ni qué tanto te pareces con Cristo. Porque el hecho de que ya seamos santos porque Dios te santificó, puede que aún estemos muy, pero muy lejos de ser como Cristo fue. Ahora dice Filipenses 3, 12 al 14, no es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no piensen que yo mismo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos aventajaba en mucho, ¿no? ¿Quién podría decir que tiene el nivel de santidad del apóstol Pablo? Aquí ninguno. Y Pablo dice, no creas que yo lo he alcanzado. No lo he alcanzado. Pero sigo perseverando. Sigo intentándolo. A eso me refiero. Cuando tu estándar de lo que es el bien y el mal está basado en lo que Dios dice,
Soy un pobre miserable comparado con ese estándar. Pero si el estándar lo defino yo, soy una excelente persona. ¿Verdad? Porque si yo me baso en mi estándar, voy a decir, yo estoy, mira, así de ganarme el cielo. Porque no fumo, no tomo, no voy a lugares malos, no le soy infiel a mi esposa, no robo, no asesino, no soy un narcotraficante. Y empiezas a acumularle y dices, soy muy buena persona en realidad. Y ahí está el problema, que luego piensan que eso es santidad. ¿Me explico? Yo tengo santidad porque no robo. No. Obediencia no es sinónimo de santidad. Tú no puedes tener santidad aunque no robes si no fuiste elegido para salvación. ¿Se entiende? Ahí debe empezarse a ver la diferencia entre santidad y obedecer. Hay personas ateas más obedientes que muchos cristianos, ¿verdad? Hay personas bien inmorales, pero mucho más decentes que muchos cristianos. Entonces, ¿son más santos? No puedes hablar de santidad en alguien que no haya sido santificado por Dios. Por eso hablar de santidad se refiere exclusivamente a aquellos a quienes Dios ha decidido salvar. Hay un mandato en la Biblia, sean santos como yo soy santo. Aplica solo para aquellos que han sido elegidos para salvación. Nadie que no haya sido santificado por Dios puede decir que tiene santidad. Entonces, la santificación se refiere a la obra de Dios en nosotros. Él te pone aparte. La santidad es la consecuencia de esa obra de Dios y es inevitable. Aquí es donde empezamos a entender el criterio de cómo sabemos que alguien es cristiano o no. Mira, no dice malas palabras, es bien portado. ¿Eso lo hace cristiano? No. ¿Por qué? No tiene santidad. ¿Por qué no tiene santidad? Porque no ha sido elegido por Dios. ¿Y cómo sabes eso? Para allá vamos. Porque si tú fuiste puesto aparte por Dios, implica que no eres como los demás. Entiéndeme bien, no es un estado psicológico. No es que yo estoy convencido. No, es un hecho objetivo, medible y verificable. ¿Eres o no eres como los demás? Eso va a depender si Dios realmente te puso aparte o no. Entonces, cuando hablamos de santificación, la Biblia habla de 3 fases. Aquí estamos hablando ahorita de la primera fase, porque estamos en la introducción. Luego pasaremos a la segunda y hablaremos de la tercera. Pero también para que conozcamos los términos teológicos, la santificación está en 3 fases. Número 1, lo que se llama santificación posicional. Número 2, santificación progresiva. Y número 3, santificación final. En ese orden. Santificación posicional. ¿Qué significa esto? Habla de la posición que tienes ante Dios. ¿A qué se refiere? Bueno, la Biblia nos dice que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Somos enemigos de Dios por naturaleza. ¿A qué se refiere? Que si Dios es la fuente de todo bien y yo quiero hacer todo lo que quiera, implica que aunque de repente hago cosas bien, también hago cosas mal. Cuando se trata de pensar en mí y en mi propio beneficio, voy a hacer muchas cosas mal. Le voy a hacer mucho daño a otros. ¿Por qué? Porque no me importan los otros, me importo yo mismo. Entonces la persona que tiene su propio estándar hace el mal continuamente porque su enfoque es él. ¿Se entiende? Cuando conoces un matrimonio que se está destruyendo principalmente porque uno de los cónyuges, uno de los dos, está pensando en él mismo. Si es la mujer, dice, a mí me maltrata, yo aquí estoy desperdiciando mi vida, yo podría estar haciendo otras cosas, si no hubiera rechazado a aquel novio que tuve, ahorita estaría mejor, y está pensando en sí misma, y para decidir por el bien de sí misma, no le importan los demás. Y los hijos, y el esposo, y otros sufren. ¿Qué es el mal? La ausencia del bien. Si tú no le haces bien a alguien, le haces mal. No hay puntos medios. Entonces, ¿por qué hacemos mal todos los días? Porque nuestro propio estándar hacemos lo que consideramos mejor para nosotros, ¿verdad? Llegas a trabajar y llegas cansado.
Y dices, este trabajo no me gusta, no me tratan bien, no me pagan lo suficiente, así que no voy a hacer todo lo que quieren. Voy a hacer como que trabajo para hacer justicia, porque no me pagan lo que yo merezco. ¿Ok? ¿En quién estás pensando? En ti mismo. Eso implica que bajo tu propio criterio tienes todo el derecho de robar y hacer mal uso en los bienes de la empresa. Porque también el tiempo que estás ahí por el cual te pagan, si no lo usas bien, con eficiencia, estás robando. Entonces, aunque dices, yo estoy haciendo algo bueno porque estoy haciendo valer mis derechos y que la empresa vea que yo soy valioso, no, estás robando. Porque no estás haciendo lo que Dios dice que deberías hacer. Por eso es que todos hacemos lo malo continuamente cuando tienes tu propio estándar. Pero si hablamos de la santidad posicional, estás diciendo, tú ya no eres así. Tú ya no eres un enemigo de Dios que constantemente hace las cosas mal. Tú fuiste puesto aparte. De manera que debe de haber cosas distintas en ti. Porque si yo te pongo aparte y ya no eres como el resto, pero sigues siendo igual que el resto, algo no me cuadra. No eres distinto entonces, eres igual que los demás. Para que haya diferencias, para que tú puedas decir, esta es una cosa y esta es otra, tú tienes que decir en qué son diferentes. Si no hay ninguna diferencia, entonces no fuiste apartado. ¿Me explico? Y hay un criterio básico y fundamental. Todo el que afirma ser cristiano, por naturaleza, debe ser distinto a los que no son cristianos. Quieras o no quieras, lo intentes o no lo intentes. Las diferencias de ese tipo no se pueden ocultar. No se pueden ocultar. Nadie puede ocultar que nació de nuevo. Puedes fingir momentáneamente y tienes que regresar a la naturaleza que tienes. Por eso, es una frase que le atribuyen a Spurgeon, que las ovejas de Cristo tienen la capacidad de caer en el lodo, pero solo los puercos se revuelcan en él. ¿Se entiende la diferencia? ¿Puede que una oveja caiga y se ensucie completamente en el lodo? Sí. ¿Pero disfruta estar ahí? No. ¿Quiénes disfrutan estar ahí? Los puercos. ¿Qué pasa si un puerco asegura que es oveja? ¿Le creemos? Pues a ver, haces como puerco, oink. Tienes cuerpo de puerco, trompa de puerco, orejas de puerco, cola de puerco, pero juras que eres oveja. Soy oveja, dice el puerco. ¿Cómo le creemos? ¿Cómo le creemos? ¿O escuchamos pero no juzgamos? ¿O podemos decir, no. Una oveja no hace oink, ¿verdad? Una oveja no tiene esa trompa y esa cola. Y sobre todo, la oveja no disfruta revolcándose en el lodo como un puerco lo hace. Así que sí se puede juzgar y determinar quién es oveja y quién es puerco si entiendes el concepto de santidad. Porque yo he conocido muchas personas que juran que son cristianas, pero deciden igual que el mundo. Y viven igual que el mundo en muchas cosas. Pero hay cosas que sí obedecen, que la Biblia dice. Ellos dicen, como obedezco, debo tener santidad. No. Fuiste santificado, entonces, como consecuencia inevitable, tienes santidad. ¿No fuiste justificado? ¿No fuiste salvado? Podrás tener obediencia, pero santidad nunca. Es en los momentos difíciles cuando la persona refleja quién es, ¿verdad? Algo que yo aprendí que jamás voy a olvidar. Ya lo había leído, pero nunca lo había experimentado. Y a lo mejor tú lo has leído. Una vez escuché un pastor que daba consejos a nuevos pastores y yo era un nuevo pastor. Dije, vamos a ver qué puedo aprender. Y decía que tú puedes saber mucho de una persona por cómo trata al mesero. ¿Lo habías escuchado? Si tú vas a comer con alguien, la manera en que ese alguien trata al mesero donde fuiste a comer, revela mucho de esa persona. Yo dije, pues bueno, es un dato interesante. Y ya después pasan los años y me pasan muchas cosas y luego haces memoria y dices, ah caray, esta persona
que generó tantos problemas, me acordé que desde el primer día que hablé con esa persona, me había invitado a comer a un restaurante. Y cuando llegamos a comer a este restaurante, yo noté algo muy extraño que sí saltó a mi vista, pero no quise darle importancia. Cuando llegó el mesero a preguntarnos qué queríamos beber, él especificó qué quería y yo lo que quería. Ok, llega el mesero, me pone mi bebida y pone la de él. Se equivocó con la de él. Y él hizo, ven para acá, esto no es lo que te pedí, corrígelo de inmediato. Pregunto yo, ¿eso es de una oveja o es de puerco? ¿Es de Cristo que dice que el mayor sirve al menor o es del mundo que piensa que el mesero es servidumbre? ¿Qué refleja eso? ¿Cuál es la naturaleza que se refleja ahí? Pero no puedes decir por eso, no es cristiano. No, pero hay síntomas. Hay evidencias muy notorias que van en contra de lo que Cristo ha dicho, a pesar de que ellos juran que son cristianos. ¿Me explico? Tú puedes ir buscando evidencia, pequeños detalles que revelan la naturaleza de esa persona. Y tú puedes escuchar lo que dicen y ver lo que hacen, pero esos momentos particulares, y lo he dicho muchas veces en son de juego, cuando un cristiano tiene hambre, empiezan a salir los sapos, las tepocatas, las arañas, muchas cosas empiezan a salir de ahí, porque le es difícil mantener un personaje cuando tiene presión interna. Cuando los cristianos se andan peleando por comida, refleja mucho, muchísimo. Porque lo que un cristiano debe hacer bíblicamente es, pues no como y ya, se acabó. Yo como después, si alcanzo, no te preocupes. ¿Eso de dónde lo saco? A Jesús le decían, maestro, come. ¿Y qué decía Jesús? No, ya tengo una comida, hacer la voluntad de mi Padre. Ok, Jesús se preocupaba por decir, a ver, alto todos, porque ya son las 12 y hay que comer. No hay que malpasarnos, como Dios manda. Y le ponía pausa a toda la gente en necesidad y se sentaba a comer. No. ¿Jesús se ponía de malas porque no había comido? No, Jesús estaba enfocado en servir, aunque no comiera. Y le tenían que insistir que comiera. Y luego tienes a los cristianos peleando y quejándose porque no los dejan comer. No me cuadra. ¿O a ti sí te cuadra? No cuadra. Ahora, ¿todos tenemos errores? Sí. Pero entonces, ¿qué significa ser santo? Si tú fuiste santificado, una vez que te peleas por la comida, una vez que te quejaste porque no habías comido, debe pasar algo que no le pasa al mundo. Convicción de pecado. El cristiano puede cometer los mismos errores que el mundo, pero no se va a quedar ahí, no se va a quedar conforme, no va a decir, bueno, ya pasó, no. El Espíritu Santo le va a redarguir y va a ir a buscar la forma de enmendar lo que hizo. Perdóname, te ofendí, no lo tomé en cuenta, perdóname, no te traté como debía, no puedo estar en paz, porque yo no soy como el mundo, yo no puedo disfrutar esas cosas. Hice mal y me siento mal y no puedo hacer como que nada pasó. ¿Por qué? Porque Dios me puso aparte. En el nuevo nacimiento cambió mi posición. Ya no soy un puerco, ahora soy una oveja. Sí, tengo la capacidad de ensuciarme, pero no disfruto ensuciarme. No me agrada estar sucio. Tengo que buscar a mi Señor que me lave. Pero el puerco está cochino y le gusta estar cochino. Y dice la Biblia que todavía se alegra por otros cochinos. La oveja no. La oveja tiene la capacidad de encochinarse, sí, pero no disfruta estar cochina. Va a buscar limpiarse, lavarse de ese problema. No puede estar en paz porque no es un puerco. ¿Se entiende? La santificación posicional es ese cambio que Dios hace en las personas.
Eras enemigo de Dios, ahora eres hijo de Dios. No querías nada con Dios, ahora tienes hambre de Dios. No significa que eres una buena persona, significa que hubo un cambio de posición con respecto a Dios. Los hombres, Jesús dijo, esta es la condenación. La luz vino a los hombres y los hombres aborrecieron la luz. Amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Si tú fuiste puesto aparte, ahora tú buscas la luz. No disfrutas estar en las tinieblas. No es agradable estar en las tinieblas. Tienes que encontrar la luz y haces todo lo posible por encontrarla. Porque Dios te cambió, te posicionó en otra parte. Tu naturaleza es diferente. No eres como los demás. Aunque no quieras. Entonces, Hebreos 10:10 dice, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo, ofrecido una sola vez y para siempre. Si tú fuiste santificado, nada ni nadie te va a desantificar. No puedes desantificarte. No puede ser que Dios haya dicho, ahora tú eres hijo de Dios y que de repente te vuelvas a ser enemigo. No se puede. Así como no se puede desnacer. Te puedes desvivir, como dicen ahora. Sí, te pueden matar, pero no puedes desnacer. Es lo mismo con la santificación. No hay marcha atrás. Y es una sola vez y para siempre. Fuiste santificado, fuiste puesto aparte, no hay vuelta atrás. Así será para siempre. 1 Corintios 1:1-2. Dice Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. La parte específica es a los que han sido santificados en Cristo Jesús, en pasado. Santificación posicional. Algo que pasa una sola vez en tu vida, en el nuevo nacimiento. Naciste de nuevo, no hay marcha atrás. No puedes ocultar tu nuevo nacimiento. No puedes vivir como si no hubieses nacido de nuevo. Ese cambio de posición lo hizo Dios soberanamente sin tomar en cuenta tus opiniones. 1 Corintios 6:9-11. Dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjate, le está diciendo a la iglesia en Corinto, todo eso eran ustedes, pero ya no porque fueron santificados. ¿Qué significa? ¿Que ninguno puede pecar haciendo estas cosas? Claro que sí, tiene la capacidad de pecar haciendo esas cosas. Lo que no tiene la capacidad ya es de deleitarse en esas cosas. Todos pecamos, ¿correcto? Y pecamos porque nos gustó ese pecado. ¿O quién de aquí lo obligaron a pecar? Yo sé que hay muchas víctimas que dicen que no es culpa de ellos, ¿verdad? No, pero ¿quién te obligó a pecar? Nadie. Porque el pecado trae placer. El problema es que es un placer muy efímero, dura muy poquito. Y eso que te causó poquito placer, después se vuelve una carga enorme. Para el Hijo de Dios se vuelve un peso insoportable. Para el que no es hijo de Dios, es una raya más en el tigre, una mancha más en el chita. No pasa nada. Es como que traigo aquí algo en el diente. Listo. No pasó nada. Y lo vuelves a hacer. Y lo vuelves a hacer. Y te alegras con el que lo hace también. Y lo felicitas. ¿Lo has visto? Yo he conocido hombres infieles en el matrimonio que son admirados por otros hombres. ¡Wow! ¿Cómo le haces tú? Hombre, ojalá yo pudiera hacerlo. Y no les da ni tantita vergüenza. Al contrario, es motivo de orgullo. Incluso hay mujeres que admiran a esos hombres. ¿Son ovejas? No.
porque están en el lodo, se revuelcan en él y lo disfrutan. Pero un hombre de Dios, una mujer de Dios, ¿puede serle infiel a su esposa? Si tiene la capacidad. Ahí está el rey David. ¿Y qué pasó con él? ¿Cuánto tiempo le duró? Para empezar, desde el siguiente, probablemente los siguientes 2 meses, lo que pudo disfrutar en un instante, cuando llega Betsabé y le dice, estoy embarazada, se le acabó la alegría y el placer. Y de ahí en adelante, Dios le dijo que por lo que hizo en su familia vendrían muchas cosas terribles por su mal ejemplo. Pero Dios lo perdonó. Y tú lees el Salmo donde Dios nos muestra por medio de David confesando todo el mugrero que hizo. Y no hay ninguna evidencia de que David volviera a hacerlo. Pero ahí está la muestra. Sí tiene la capacidad. Lamentablemente los cristianos tenemos la capacidad de hacer el mal. Pero no te deleitas en eso. David describe su problema. Mi pecado me carcomía hasta los huesos. No puedo vivir en paz porque sé que estoy haciendo las cosas mal. Sé que estoy mal y no puedes disfrutarlo. Esa es la parte que revela de quién eres. ¿Eres de Cristo? Esa es la parte que demuestra, no el grado de perfección, no el grado de obediencia, sino que en términos simples no soportas el pecado. Y ese es como dicen, el maldito problema, porque hablamos de maldición, que el pecado te trae un momento muy pequeño de placer y se convierte en una carga insoportable. La santificación posicional, es esa que te dice, Dios hizo algo en ti y ahora estás acá y no hay marcha atrás. Y no se puede ocultar. Esa es la santificación posicional. Empezando esa, sigue la progresiva. Que la escritura, y la vamos a estudiar más adelante con más detalle, es un proceso diario de toda la vida del creyente, hasta el día que se muere o que Cristo regrese, lo que suceda primero. Cada día nos separamos un poco más del mundo y nos parecemos más a Cristo. Aunque hay días que parece que damos marcha atrás. Hay días que parece que de los 2 pasos que avancé ya me regresé 10. Pero la Biblia afirma que aún eso que parece que te regresaste era necesario para que entendieras mejor y sigas avanzando. Porque la Biblia afirma que todo obra para bien. Pero este proceso, además de que Dios te santifica, tú cooperas. Se llama sinergia. Dios hace la obra en ti, dice, el querer como el hacer. Y el creyente se somete a la voluntad del Espíritu, negándose a sí mismo. Es cuando empieza a avanzar de a poco, cada día de tu vida, hasta que te mueras o Cristo regrese, lo que suceda primero. Dice 1 Tesalonicenses 4, 3 al 5. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Ahí está la distinción, ¿ves? No te dejas llevar por tus malos deseos, no. Tengo que poner un freno. Me equivoco, pero persevero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que sea santificado. No, pero no que yo ya fui santificado. Sí, esa es la posicional. La que Dios hizo cambiándote, poniéndote aparte. La progresiva es partiendo del cambio que Dios ya hizo en ti, ahí tú tienes que seguir avanzando. Por ejemplo, cuando naciste de nuevo, hubo cosas que Dios te quitó y hubo cosas que no te quitó. ¿Lo has reflexionado? Hubo cosas que te quita instantáneamente y no las vuelves a hacer. Y hay cosas que no te quitó y a ti te va a costar dejar de hacerlas. Ejemplo, yo tomaba y fumaba hasta embriagarme. Así se me quitó. No soportaba volver a fumar, no soportaba la cerveza ni el vino. Y sigo hasta la fecha sin soportarlos. No me interesa. Pero las maldiciones no me las quitó. Y seguía siendo bien maldiciento. Y me costó mucho dejar de decir maldiciones. Porque no tenía otra palabra. No sabía palabras que no fueran maldiciones. Y entonces para hablar tenía que quedarme un rato, a ver, ¿cómo digo esto sin todas las que ya me sé?
¿Cómo lo reemplazo? Y es una tarea difícil, sobre todo cuando estás en un ambiente donde siempre se habla así. Pero entonces estás pensando y, se me salió una de las de antes. Se me salió la de antes. Bueno, trabaja en eso, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón es la mente, el hombre interior. De eso de lo que estás lleno, de eso hablas. ¿Por qué se te salen tantas maldiciones siendo cristiano? Porque de eso estás lleno. Necesitas llenarte más de la Escritura y te aseguro que vas a empezar a decir menos cosas. Por experiencia te lo digo. Entonces, fíjate bien, Dios en su sabiduría dijo, el vicio del cigarro y de la cerveza, así, Hernán ya no lo necesita. Punto, asunto final. Yo no empecé una transición para dejar de fumar, no. No, de a poquito para dejar de tomar, no, en un instante. Y estoy seguro que a muchos otros cristianos hay cosas que les quitó instantáneamente y hay otras cosas que no. Y en su sabiduría, Dios dijo, no, Hernán va a seguir diciendo maldiciones, y muchas, y va a tener que aprender a cambiar sus palabras. Y me costó mucho. Y a veces me dicen, ¿y ni siquiera cuando te enojas? No, y si alguien te cerró, ¿a poco no te dan unas ganas de decirle un montón de majaderías? Pues las ganas sí me dan, pero no lo digo. Y dice, entonces, ¿qué piensas? ¿Cómo que qué pienso? Sí, o sea, tan acostumbrados, y lo entiendo, estás tan acostumbrado a que todos son maldiciones que piensas maldiciones, ¿verdad? Entonces, si le dices, yo no digo maldiciones, entonces, ¿qué piensas? Cuando alguien te hace enojar, ¿qué pasa por tu mente? Criaturita del Señor. No, tampoco, ¿verdad? Simplemente controlas tu lengua y dices, ¡ay, falto de gracia! ¿Cómo puede haber gente tan perdida en su cabeza? Sin malas palabras, procesas lo que está pasando, pero es una práctica. Hasta que lo dominas y ya no ni se te salen, no se te pueden salir porque ya no están en tu vocabulario, no están en tu mente, aunque las escucho a diario. La santidad gradual, progresiva, es esa, donde Dios te dejó ahí varios sapos, arañas y tepocatas y tú tienes que cambiarles en maripositas y avecitas y abejitas y te va a costar, te va a costar. Y toda tu vida vas a estar trabajando en eso. Y cuando para mí las malas palabras ya no son un problema, me salen otras cosas, me salen otras situaciones que no puedo dominar. Digo, Dios, ¿por qué no me quitaste eso? Tan sencillo que es para ti. Es un simple, Hernán no batalla con eso, pero me lo deja. Y vamos a estudiar más adelante porque Pablo habla específicamente de eso. Pero entonces, todos seguimos pecando, ¿verdad? Y no en la misma área. Quizás para mí era mucho problema no decir maldiciones, quizás para ti nunca lo fue. Ay, Hernán, ¿en qué cosas batalla? Qué tonto. No. Tenemos distintas áreas de debilidad, ¿verdad? Yo puedo tener debilidad en cierta área y tú no, pero al revés, tú tienes debilidad en un área en la que yo no. ¿Eso significa que yo soy mejor que tú o tú mejor que yo? No, porque todos tenemos debilidad. No es la misma, pero tenemos. Por eso no me puedo jactar. No puedo decir, mira todas las cosas que yo hago porque sé que tengo debilidades y que tú también las tienes. Ni yo me siento mejor que tú, ni tú mejor que yo. Somos iguales, pero batallamos en distintas áreas. Y sí me ha pasado que estoy con cristianos y se les salen las de antes. Ay, perdón. Si con los del mundo a veces me dicen, ay, perdón, Hernán. Bueno, a mí no me afecta. Claro que me gustaría que no las digan, pero no quiero que tampoco estén, no, aquí está Hernán. Tú sé cómo eres. No me afecta ya en lo más mínimo estar escuchando que la gente diga maldiciones. Pero sí he visto cómo ponen la cara de vergüenza a muchos cristianos cuando se les sale una y yo estoy ahí. Ay, perdóname, hermano. Es que las de antes, un cachetadón santo hay que darle, ¿verdad? Está bien cuando eres nuevo, pero cuando ya estás viejón, recorrido, no vengas con esas cosas.
¿Qué hay en tu mente? Pero todos tenemos debilidad. Romanos 6:19 habla en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían a ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Ok, eso es lo que yo hacía antes. Todo mi cuerpo era para hacer lo que yo quería y se hacía maldad y maldad y maldad. Ahora mi cuerpo debe ser usado para hacer lo que es correcto y eso me va a llevar a la santidad. No está hablando de lo que Dios ya hizo al cambiarme, ¿verdad? Posicionalmente, no. Ahora de lo que yo tengo que hacer, dado que Dios ya hizo eso. Por eso no puedo hablar de santidad sin santificación. Si Dios ya me santificó posicionalmente, ahora yo puedo avanzar en santidad, porque tengo santidad, porque Dios me hizo santo. ¿Entiende? Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Está hablando de la progresiva. Y por último, la santificación final. Esto sucederá en lo que llamamos la glorificación, cuando Cristo venga por los que son suyos, en la resurrección de los muertos. 1 de Juan 3:2, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Esta es la tercera santificación, una diferencia más. En la primera, dejas de ser enemigo de Dios y ahora eres hijo de Dios. En la segunda, siendo hijo de Dios, tú empiezas a avanzar de a poquito, cada vez debes parecerte más a Jesús. Y en la final, leamos Filipenses 3:21, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Habla de una transformación. 1 de Corintios 15, 50-52. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Es una separación más. En ese instante, ahora habrá seres humanos con un cuerpo natural y seres humanos con un cuerpo glorificado. ¿Se entiende? Resumen. Santificación posicional. De entre todos los seres humanos que están condenados, porque todos pecan, Dios dice, estos de aquí son transformados, ahora son mis hijos. Sigues teniendo el mismo cuerpo de muerte, ¿verdad? ¿Por qué le llama la Biblia cuerpo de muerte? Porque el cuerpo es opuesto al espíritu. Se opone a las cosas buenas que Dios quiere que yo haga. Entonces yo tengo un problema, porque Dios ya me convirtió en su hijo, pero sigo en este cuerpo. Algo en mí cambió, no soy igual. Ya no disfruto lo que antes disfrutaba. Ya no busco lo que antes buscaba. Ya no deseo lo que antes deseaba. Cambié, pero todos los impulsos de mi cuerpo siguen tendiendo hacia el mal. Y no se va a acabar esa lucha interna hasta que se cumpla la santificación final. Porque en un instante este cuerpo de muerte va a ser transformado. Y este nuevo cuerpo está de acuerdo conmigo. No juega en mi contra. No trata de oponerse a las cosas buenas que quiero hacer. Al contrario, estamos en perfecta armonía y ya no hacemos ningún mal. Y hay otra separación que Dios va a hacer. En las tres se requiere Dios, ¿verdad? En la posicional, porque Dios te cambia, ahora eres hijo y no enemigo. En la progresiva, porque Dios pone el querer como el hacer, tú tienes que negarte a ti mismo. Y en la final, porque es Dios quien te transforma en un instante. Entonces, ¿cuál es tu mérito? Ninguno. ¿Puede haber cristianos que se sienten superiores porque son más obedientes que otros? Los hay, pero están muy equivocados. Solo muestran su profunda ignorancia de lo que significa santidad. Por eso la Biblia, en su sabiduría, Dios dice que a la sabiduría la antecede la humildad.
No hay sabios arrogantes. Si alguien es arrogante, demuestra que es ignorante. No puede ser un sabio el que es arrogante, porque el sabio reconoce que no merece nada. Cualquier persona que tú veas que se siente así, a veces con tantito se separan del suelo. Con poquito, 3 likes y ya se sienten especiales. Bueno, muestran su ignorancia. Dices, bueno, son nuevos. Bueno, es natural, se le va a quitar. No, ya tienen su tiempo. Qué tristeza. Qué tristeza ver a alguien con tanta falta de santidad. Porque debiendo ser ya maestro, dijo Pablo, todavía son como niños. Bueno, suponiendo que Pablo escribió Hebreos, ¿verdad? Debiendo ser ya maestros, aún son como niños. Entonces, hermanos, la santidad es la consecuencia inevitable de la santificación posicional, de algo que Dios hizo en la persona irreversible. La consecuencia de esa obra de Dios es la santidad. Para nosotros empieza en el nuevo nacimiento. Dios la decretó desde la eternidad, pero nosotros somos conscientes de eso en el nuevo nacimiento. Y desde que nazco de nuevo hay un cambio inmediato en ti. Es un cambio inmediato. A mí me enseñaban, no, es que los que son cristianos, pues a veces toma mucho su conversión. No, la conversión es inmediata, instantánea en el nuevo nacimiento. Y la vamos a estudiar más adelante. Por eso nadie puede decir, no, pues yo soy un cristiano en proceso. ¿En proceso de qué? La santidad está en proceso, pero ser cristiano no es un proceso. Es un acto instantáneo. Una cosa que Dios hace en ti que no la puedes ocultar. Se ve, se percibe. Eres cristiano. ¿Puede ser muy negligente? Sí. Tristemente tenemos tal capacidad de equivocarnos que por eso vemos grandes caídas en los ámbitos cristianos. Situaciones muy vergonzosas. Por eso la Biblia dice que si alguien hace algo que ni siquiera entre los gentiles se hace, expúlsenlo. Ahí está el criterio. El mundo y los que no son del mundo. Tú afirmas que no eres del mundo, tus acciones lo demuestran. Tus reacciones lo demuestran. ¿Te equivocaste? Ok, ¿qué reacción esperamos? Arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿El hecho de que se haya equivocado gravemente le quita lo cristiano? No. Nos hace dudar, pero es el arrepentimiento lo que lo va a demostrar. No hay arrepentimiento, el apóstol Juan es claro, estaba con nosotros, mas no era de nosotros. Y su salida sirvió para probar que no era de nosotros. Entonces sí hay un criterio objetivo para determinar si alguien es cristiano o no. Y los cristianos no podemos decir escuchamos pero no juzgamos. Por eso en mi trabajo siempre que dicen escuchamos pero no juzgamos, digo, yo sí te voy a juzgar. Yo sí te voy a juzgar, o sea. Y se los digo riéndome, ¿verdad? Entonces si hago esto, ¿usted me va a juzgar? Claro que te voy a juzgar. Y porque te aprecio, te lo voy a decir. Y se ríen, ¿verdad? Pero tienes que entender, ningún cristiano puede decir escuchamos pero no juzgamos. Porque el que no juzga no puede diferenciar entre lo bueno y lo malo. Por lo tanto, no puedes avanzar en santidad, en la progresiva. No puedes avanzar porque tienes que hacer aquello que es bueno y dejar de hacer lo que está mal. Y sin juzgar, ¿cómo le haces? No se puede. Tengo que juzgar. Todas las cosas tengo que juzgarlas. Pero hay que hacer una distinción entre un juicio y un maltrato, ¿verdad? Pero lo veremos más adelante si Dios lo permite. Entonces hasta aquí nos quedamos como tema de introducción. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Si Dios lo permite, la próxima semana avanzamos hacia el nuevo nacimiento, que es lo que inmediatamente experimentas en la santificación posicional. Pero por favor, hermanos, todos pensemos en esto. Dado que todos tenemos áreas de debilidad, dado que todos seguimos pecando, la Biblia habla de tolerarnos unos a los otros, llevar las cargas los unos de los otros, confesar nuestros pecados los unos a los otros. Es parte de la naturaleza de una congregación. ¿En una congregación hay gente que peca? Sí.
Hay unos que pecan más que otros, sí, pero todos pecan. Entonces, si los demás pecan, ¿va a llegar el momento en que me va a afectar a mí? Sí. ¿Y qué debemos hacer? Tolerar nuestras faltas. Oye, lo sigue haciendo, no se arrepiente. Ahí hay un proceso de disciplina. Con el único objetivo de evidenciar quién es oveja y quién es una cabra loca, o según Spurgeon, un cochino loco. Pero ninguno debe sentirse superior por ser más obediente. ¿Verdad? Aquí no hay superiores ni inferiores. Entender la santidad te lleva a esa conclusión. Todos somos iguales ante Dios. No importa qué tan visible es lo que tú hagas, todos somos iguales delante de Dios. Todos somos mendigos que encontraron donde hay pan. Y nuestra tarea es decirle a los otros mendigos dónde hay pan. Pero ninguno de nosotros ha dejado de serlo, ¿verdad? Simplemente encontramos la fuente de la cual nos alimentamos. Llegará el día en que ahora sí se manifieste lo que somos, pero todavía no. Ni siquiera los que han muerto han experimentado eso. La Biblia afirma que ninguno se va a adelantar. Todos lo haremos. La santificación final, todos lo viviremos en el mismo momento del tiempo. Mientras tanto, aquí hay que echarle ganas, ¿verdad? Entonces pidámosle a Dios esto, que nos permita ser coherentes con lo que estamos estudiando. No veas a nadie, ni siquiera a los que no son cristianos, a nadie lo ves hacia abajo. A nadie. Aquí no hay siervos de Dios y los que no son siervos de Dios. Todos somos siervos de Dios. Es muy importante esto, hermanos. Todos somos iguales. Todos tenemos defectos. Todos pecamos. Esa base nos va a ayudar a llevarnos mejor, a tenernos más paciencia unos a otros, a perdonarnos unos a otros. No nos descuidemos de ese camino y que ninguno levante sus pies del suelo. Porque aquí vemos muchos que podemos aterrizarte de nuevo por amor a ti, ¿verdad? Que ninguno de nosotros se despegue, hermanos. Hablémonos la verdad unos con otros, de la forma correcta, ya estudiaremos más adelante eso. Pero la base fundamental. Ayúdanos, Señor, pidamos a entender la santidad. Entenderla para poder vivirla, para poder explicarla. Mucha gente piensa que aquí somos una bola de hipócritas porque pensamos que hacemos las cosas bien y que los de afuera están mal. Sí somos hipócritas también, ¿verdad? Pero no pensamos que nosotros estamos bien y los de afuera están mal. Todos estamos mal. Todos. Por eso necesitamos un Salvador. Y Dios ha provisto nuestra salvación y por eso estamos agradecidos, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor, gracias, porque no merecemos nada de lo que nos das. No hemos hecho nada bueno que merezca que nos hayas santificado. Aún antes de que existiéramos, antes de que existiera el universo entero, tú nos elegiste por pura gracia, para gloria de tu nombre, Señor. Y te rogamos que nos permitas tener eso muy en claro. Cuando nosotros volteamos a vernos a nosotros mismos y vemos que hay cosas que podemos hacer y creemos que estamos haciendo las cosas bien, te rogamos que nos ayudes a poner esas emociones y sentimientos en su lugar correcto, sabiendo que podemos estar agradecidos porque tú nos haces avanzar, pero de ninguna manera eso me hace superior a mi hermano. Ayúdame, Señor, a tolerar a mis hermanos en sus errores y que mis hermanos me toleren a mí mis errores. Ayúdanos a crecer en un ambiente informado bíblicamente, donde nadie ve hacia arriba o hacia abajo a sus hermanos. No importa la responsabilidad que tengamos, Señor, que todos nos podamos ver como iguales, que tenemos un mismo propósito en común, glorificar tu nombre, haciendo las cosas como tú has dicho que deben de ser hechas, apartándonos de lo que tú dices que debemos apartarnos. Ayúdanos, Padre, a vivir de acuerdo a tu estándar y perseverar para que nuestra santidad sea visible a todos, de la manera correcta, la verdadera santidad, Señor. Que ninguno de nosotros se enorgullezca porque hace las cosas bien,
Más bien, como dijo el apóstol Pablo, que nos gloriemos en nuestras debilidades, porque la Biblia afirma que en nuestra debilidad tú te perfeccionas. Tu poder en nosotros, tu Espíritu Santo en nosotros, se ve con más claridad. El proceso de parecerme más a Jesús se vuelve más visible, porque tú lo haces, Señor, y no nosotros, porque es tu obra en nuestra vida. Ayúdanos a tener la humildad que necesitamos para reconocer que no somos nosotros, sino tú por medio de nosotros. Y también la humildad para reconocer que cuando hacemos las cosas mal, somos los únicos responsables. Que no culpemos a nadie más, Señor, por el mal que hacemos, y que no nos adjudiquemos el bien que hacemos, porque ese es tuyo, y es mérito suyo, tuyo nada más, Señor. Gracias, porque es por tu paciencia y tu tolerancia a nuestras vidas que podemos estar aquí de pie. Gracias porque a pesar de nuestra infidelidad, tu palabra afirma que tú permaneces fiel, porque no puedes negarte a ti mismo. Gracias porque si no fuera por tu fidelidad, ya no estaríamos aquí, Señor. Ayúdanos a dar el ejemplo correcto, donde quiera que estemos, a tratar a todos, cristianos o no cristianos, no importa el puesto que tengan, el nivel socioeconómico que tengan, no importa la situación por la que estén pasando, que podamos ser coherentes con tu palabra, Señor, y tratar a todos de la misma manera, con el mismo valor. Ayúdame, Señor, a entender que todos merecemos el infierno, y es por gracia que tú nos has dado la salvación. Gracias, Señor, por lo que haces de nosotros y por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Muy bien, ya hay varias. Ok. Vamos a empezar a leerlas. 15 minutos como máximo a tratar de responderlas. Si la pregunta no tiene que ver con el tema, la pasamos al final. Primera pregunta dice, buen día. ¿Se puede decir que en la santificación progresiva es sinergismo, trabajamos Dios y nosotros? Sí, lo comenté, lo vamos a ver con más detalle más adelante. La Biblia afirma dos cosas, que tú tienes que trabajar por ser más santo y que Dios pone el querer como el hacer en ti. Las dos cosas. Dios no te abandona a que tú avances en santidad porque es imposible, ¿verdad? Y Dios no hace todas las cosas para que avances en santidad porque nosotros pecamos. Y Dios lo permite. Entonces es sinergia en el sentido de que el querer como el hacer que Dios pone en mí, en su Espíritu Santo, yo tengo que someterme a eso. Y vamos a estudiar lo que es la mortificación y la vivificación más adelante. El que yo tengo que negarme a las cosas que están mal y tengo que obligarme a hacer lo que está bien. Esa es la parte en la que yo coopero en la santidad, nada más. Pero si Dios no pone el querer como el hacer, nunca avanzaría. No habría nada en mí que me lleve a hacer lo correcto. Por eso, cuando hago lo correcto, sé que Dios puso el querer como el hacer, de manera que el mérito no es mío. Yo terminé haciendo lo que en consecuencia correspondía a lo que Dios hizo. Siguiente, dice, buen día, el apóstol Pablo hablaba sobre un aguijón en la carne. ¿Esto es diferente a la santidad y el batallar con un pecado en específico? No. De hecho, este aguijón en la carne es básicamente un área de debilidad. Es algo que Dios no le quita. No es un tropiezo, ¿verdad? No es algo que te pasó, tropezaste y pecaste. No, es un área que sigue generándote problemas. Y todos tenemos áreas débiles. El aguijón en la carne del cual habla Pablo decía, le rogó a Dios 3 veces que se lo quitara y Dios le dijo que no. Ahí lo iba a seguir teniendo y le iba a generar problemas. Y así todos tenemos áreas débiles que Dios no quiere quitarte. Aunque se lo pidas, te va a decir no, mi gracia es suficiente. Y en ese no hay un verdadero propósito para que tú madures y para que tú avances. Pero lo vamos a estudiar más adelante si Dios quiere. Dice también, podemos decir que todos tenemos un aguijón con el que batallamos y no se nos quitará a pesar de que hay otras más donde sí ha habido un cambio inmediato y tratamos de estar en santidad. Exactamente. Pablo especifica, ¿verdad?, que también ese aguijón era para que no se volviera presumido. Entonces, si Pablo batallaba con eso, ¿cuánto más vamos a batallar nosotros? Si Pablo, con todas las revelaciones, fue llevado al tercer cielo, resucitados, no le afectaba el veneno de serpientes ni escorpiones, todo lo que Dios hizo a través de él, y aún él tenía debilidad, queriendo engrandecerse por lo que Dios le mostraba,
y nos llevaba mucha ventaja en la vida cristiana, con mayor razón nosotros vamos a estar batallando en temas que ni siquiera se acercan a lo que Pablo vivió. Por eso decía, hay personas que con unos cuantos likes ya se despegaron del suelo. No, claro que hay otros que no batallan con eso, ¿verdad? No sé si alguna vez te ha pasado por la mente, a mí sí. Porque hay unos que se enriquecen muy rápido y otros no. ¿No te has preguntado por qué tú no eres millonario? ¿Nunca te ha pasado eso por la cabeza? ¿Por qué? Hay muchas conclusiones posibles, pero un hecho es que la Biblia enseña que Dios no te da dinero si no te dio la capacidad de dominarlo. ¿Me explico? La Biblia habla sobre las riquezas y que Dios da riqueza y aún el impío le puede dar riqueza. Pero la riqueza que viene de Dios, Dios la acompaña del poder de dominar la riqueza. Pero si Dios no te dio el poder de dominar la riqueza, no te va a dar riqueza porque te va a hacer daño. Así que muchos vamos a ser pobres toda la vida porque no tenemos la capacidad de dominarla. Dios bien sabe, quizás, hace mucho mi esposa había tenido un sueño donde yo me perdía en las riquezas. Y era un tiempo en el que yo me enfocaba mucho en avanzar y en generar dinero. Y mi esposa, preocupada por él, me dijo, es que yo soñé que tú ibas a hacer esto y esto y esto. Y dije, qué chido, pero estaba mal, ¿verdad? Me envanecía. Y yo reconozco, hermanos, que cualquier cosa en la Biblia que dice que Dios da, pero no le ha dado a ti o a mí, es porque Él tiene una muy buena razón para no dártela. ¿Verdad? Tiene muy buenas razones para no dártela. ¿Quién sabe qué sería de mí si Dios me concediera todo lo que le pido? Porque Dios no me concede todo lo que le pido. Y a veces no basta con que le pida 3 veces, le pido y le pido y le pido y sigue diciendo que no y que no y que no. Y tienes que aprender a resignarte y decir, bueno, Dios tiene buenas razones para decirme que no. Pero ese es el punto. Ese aguijón en la carne, hay áreas que no te dejan en paz, que no acabas de dominar, que te vienen a meter traspié y traspié y traspié. Dios tiene buenas razones para dejarla ahí. Y ahí vas a tener que trabajar y trabajar y trabajar. Y así como Pablo dijo, eso lo mantenía humilde. Así Dios tiene sus formas de mantenernos humildes. Tu momento más humilde que no se te olvida, Dios lo permitió precisamente para eso. Pero como quiera vamos a estudiar más de eso adelante. Otra pregunta dice, teniendo en cuenta que el pecado genera un placer tanto en el creyente como en el que no, y entendiendo las diferencias de cada uno, ¿puede un no creyente sentir lo que un creyente siente al pecar? Me refiero al pesar que viene a nosotros después de haber cometido pecado. Pregunto eso porque mucha gente con la que convivo, ya sea en mi trabajo o no, donde entreno, que no es creyente, dicen sentir lo que coloquialmente se le llama cruda moral, después de haber hecho algo indebido. Sí, mira, hay que hacer una distinción. Arrepentimiento no es un sentimiento. La palabra bíblica para arrepentimiento en griego se traduce como un cambio en la forma de pensar. Es decir, que el arrepentimiento no es emocional, no es sentimental. Es un cambio en la forma en la que ves las cosas. Y por consecuencia, tus acciones cambian. El remordimiento, ese sí es emocional y sentimental. Y eso lo experimentamos todos, cristianos y no cristianos. Todos experimentamos remordimiento. Pero arrepentimiento, solo aquel a quien Dios se le concede. Porque el arrepentimiento no lo generas tú, el arrepentimiento lo concede Dios. Tú no puedes cambiar tu forma de pensar. Es Dios quien cambia tu forma de pensar. Y entonces cuando Dios te da arrepentimiento, es decir, ya no piensas igual, ya no haces lo mismo. ¿Me explico? Pero si nada más tienes remordimiento, que es algo natural en el ser humano, te vas a sentir muy mal, vas a jurar que no lo vas a volver a hacer y en cuanto se te pase, vuelves a caer. Entonces, más adelante estudiaremos con más detalle el arrepentimiento. Pero cuando tú hablas de esto que todos sienten, la cruda moral, eso es remordimiento. Incluso tú puedes, con la experiencia, disminuir ese remordimiento al grado en que no sientes nada. Pero el remordimiento es un proceso natural en el ser humano que demuestra que somos responsables. Pablo habla de eso en la carta a los Romanos. Aunque nunca hayas leído la Biblia, aunque nunca nadie te haya hablado de los 10 mandamientos, eres responsable de lo que haces porque tu conciencia te acusa. Ahí está el remordimiento.
sabes que hiciste algo mal, sientes que hiciste algo mal. El problema es que si no hay arrepentimiento, estás en un círculo que nunca se acaba y sigues haciendo lo malo y lo malo. Es como el que bebe. Yo he escuchado a muchos bebedores decir que ya no vuelven a tomar por la cruda que experimentaron, porque no soportan el dolor de cabeza. Eso te lo dicen un lunes. Para cuando llegue el viernes ya están planeando otra vez. Hubo remordimiento, pero no hubo arrepentimiento. Siguiente, Cecilia dice, si un anciano pastor pecó con adulterio, ¿puede seguir siendo pastor en la iglesia? No. Lee 1 de Timoteo 3 y Tito 1, están los requisitos para ser anciano. Uno de los requisitos es ser hombre de una sola mujer y ser irreprensible, ese otro. Cuando alguien peca de adulterio, ya no puede ser hombre de una sola mujer aunque se arrepienta porque ya demostró que no lo es y ya no puede ser irreprensible. Ser irreprensible es acusarte de algo grave que no puedes negar. ¿Me explico? Hay acusaciones falsas. Te pueden acusar de algo de muy grave que no hiciste, no hay problema. Pero si te acusan de algo grave que sí hiciste, eso implica que ya no eres irreprensible. Y una vez que pecas de adulterio, es imposible deshacerlo. No puedes volver a ser irreprensible. Por eso queda descalificado del ministerio. Siguiente, dice el arrepentimiento, teniendo en cuenta que solo lo experimenta un creyente. ¿Tiene que ser de inmediato al momento después de pecar? No. Y no solo lo experimenta el creyente, el arrepentimiento. Dios también puede conceder arrepentimiento en ciertos temas a los incrédulos. Cuando hablamos del arrepentimiento que Dios da a sus hijos, va acompañado de disciplina, ¿verdad? Y también vamos a hablar de eso más adelante. Pero el arrepentimiento que Dios da es para que avancen y se parezcan más a Cristo. ¿Es posible que una persona no cristiana entienda un problema y cambie su manera de pensar? Sí. Y como es Dios quien da el arrepentimiento, podemos comprobar con la experiencia que Dios también puede dar el arrepentimiento a los que no son cristianos. Pero eso no significa que son salvos, ¿verdad? El arrepentimiento que Dios da a sus hijos está diseñado para que crezcan cada vez más a la estatura de Cristo. Que Dios conceda riqueza a alguien no cristiano, que Dios le permita arrepentirse de algo a alguien que no es cristiano, no significa que va camino a Cristo, ¿verdad? Hay alguien que todavía está escribiendo, ¿verdad? ¿Todavía no se acaba el tiempo? Bien. Lo esperamos entonces tantito, sin presión. Aquí está, dice, si yo hago algo malo, en lo cual estoy luchando por no hacerlo, pero lo vuelvo a hacer en varias ocasiones, ¿sería arrepentimiento o remordimiento? Ninguna de las dos. El hecho de que lo vuelvas a hacer no tiene que ver ni con el remordimiento, ni con el arrepentimiento en sí mismo. El hecho de que lo sigas haciendo y haciendo y haciendo demuestra que no tienes arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando tú ya entendiste, aquí hay un switch que se prende y dices, no tiene sentido que yo haga eso. Y dejas de hacerlo. ¿Me explico? El arrepentimiento consiste en que ahora entiendes de tal manera el problema que deja de ser atractivo para ti. Ya no lo necesitas, ya no lo buscas. Y si te fijas bien y piensas con cuidado, todo pecado se trata de satisfacer algo. Todo pecado se trata de satisfacer algo. Quieres satisfacer algo. Oye, me ha tocado hablar de estos temas con muchos jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué te embriagas? ¿Qué es lo que buscas? Casi todos dicen lo mismo, desconectarme. Desconectarme. ¿Y por qué no te desconectas de otra forma? Porque así me gusta. Ok, pero si no tuviera que desconectarse, no buscaría eso. ¿Verdad? Dios lo hizo conmigo. En el nuevo nacimiento dejé de tener esa necesidad. Dejé de tomar. Porque ya no me satisfacía nada. Dios satisfizo esa situación en mí. Ya no necesitaba ir a tomar, no necesitaba ponerme a fumar, porque lo que yo buscaba ya no era necesario. Ahí está el arrepentimiento. Es algo mental, es algo que comprendes. Y cuando lo comprendes, ya no tiene sentido seguir haciendo eso. Y te apartas de eso de forma natural. Ahí está la evidencia del arrepentimiento.
Cuando dices, es que estoy luchando y estoy buscando y no quiero hacerlo y Señor, ayúdame, es porque no tienes arrepentimiento todavía. ¿Se entiende? Ahí tú estás buscando el arrepentimiento. Estás haciendo algo y hay veces que nos equivocamos mucho y pensamos que nosotros vamos a cambiar. Y queremos nosotros con nuestras propias fuerzas hacer el cambio nosotros. Y te vas a dar cuenta que no puedes. No se puede. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, cuando estás una y otra vez haciendo lo mismo, puede o no que tengas remordimiento porque a lo mejor no te sientes mal, pero con toda seguridad no tienes arrepentimiento. Siguiente. Comentaba que es diferente el remordimiento y el arrepentimiento. ¿Verdad? Dios, entonces, ¿podemos decir que el arrepentimiento viene relacionado con los que son salvos, con la predestinación? En un sentido global, sí. Es decir, si Dios me eligió a mí para salvación y en un momento de mi vida me hizo nacer de nuevo, yo tengo garantizada de parte de Dios el arrepentimiento necesario, la disciplina necesaria, la convicción de pecado necesaria, hasta que Cristo regrese por mí. Eso está garantizado por Dios. De hecho, lo dice literalmente. Nos dio el Espíritu Santo como garantía de sus promesas. Pero en el mundo, los que no son de Cristo, Dios en su soberana voluntad, ¿puede de repente darle arrepentimiento a alguien? Sí. Y ya. No significa que va a obrar en él hasta que llegue Cristo. No va a preservarlo en los caminos de Dios hasta que vuelva Cristo. Dios en su soberana voluntad puede convencerle de que está mal en una cosa y sigue el camino por otra, ¿verdad? Dios no está haciendo que ese individuo persevere como lo hace con sus hijos. Entonces, si Dios decide sanar a alguien aunque no sea cristiano, ¿lo puede hacer? Sí, tiene los 10 leprosos. A los 10 los sanó, ¿y cuántos regresaron? Solo uno. Uno de ellos recibió la salvación, los otros nada más recibieron sanidad. Hay muchas personas que no conocen de Dios que pueden experimentar arrepentimiento. Yo he visto personas, pero eso no significa que Dios los preserva para que sean salvos. En el caso de los que somos elegidos para salvación, no es nada más una vez que Dios te da arrepentimiento. Dios va a estar contigo dándote el arrepentimiento que necesitas durante toda tu vida. Y si te pones necio, te va a dar la disciplina que necesites durante toda su vida. Por eso dice la Escritura que descansamos en Dios. Porque cuando yo soy infiel, Dios permanece fiel. ¿Qué significa eso? Que aun si yo dijera, yo ya no quiero ser cristiano, yo ya no quiero saber nada de la iglesia, y me voy como Jonás, lo más lejos que pueda, ¿qué me va a pasar? Dios me va a mandar la tempestad, que me va a hacer que me avienten al mar, y justo antes de ahogarme y morirme va a mandar el pez, y me va a tener en esos ácidos gástricos, y me va a escupir en algún lugar y voy a decir, ya entendí, voy a obedecer a mi Señor. Y regresas. ¿Por qué? Porque Dios te eligió y nunca te va a abandonar, y Dios no falla. ¿Me explico? Eso es lo que nos hace descansar en Dios. No que todo va a estar bien, no, sino aunque yo me ponga bien necio, Dios no me va a abandonar. ¿Me explico? Bien. ¿Se acabó el tiempo? Correcto, ahí está. Y también ya no había más preguntas. Muy bien. Entonces, terminamos. Antes de despedir la transmisión, quiero dar un aviso, porque vamos a tener nuestro día de campamento en 2 semanas. De este domingo que viene al otro, no vamos a estar aquí. No, como siempre digo, no vayas a ser el oso de venir y decir, ¿qué pasó? ¿No abrieron? No, estamos avisando. En 2 semanas no vamos a estar aquí. Nos vamos a ir a un lugar a convivir, es Día del Señor, vamos a organizar un montón de juegos, actividades, va a haber comida, etcétera, etcétera, y todo el domingo nos la vamos a pasar conviviendo allá. Es decir, nuestra reunión no será aquí, será allá, y no con este mismo formato, ¿verdad? Vamos a tener nuestro día particular enfocado en que podamos conocernos, que es otra parte que dice la Biblia, en convivir unos con otros, tener comunión unos con otros, conocernos más. Así que no se te olvide, en 2 domingos más no va a haber reunión aquí porque vamos a estar en nuestro día de campamento. Y con respecto a ese tema, ya
despidiendo la transmisión, les vamos a dar un poco más información específica, pero la parte que corresponde en línea es que no vamos a estar de este domingo al otro. Como quiera, también lo vamos a recordar la otra semana, pero por si hay alguien que está en línea y viene y no pudo venir esta vez y no vio, pues bueno, ahí está la señal para que cuando lo vean se enteren. ¿Hay algún otro aviso en línea? ¿No? Muy bien. Entonces, sin más, despedimos la transmisión. Si Dios quiere, continuamos la próxima semana con el tema del nuevo nacimiento.